Muy buenos días. Comenzamos la semana 23 del año, prácticamente la semana de junio, empezando el mes. Y nuestra temática general durante esta semana serán las misiones, los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y comenzamos esta mañana con la reflexión, la expansión y oposición de las misiones. El texto de Hechos capítulo 11, verso 20 dice: entre ellos unos varones, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Recuérdense que tocamos la conversión de Cornelio, indicando que es la puerta a los gentiles, como esa puerta la abre Pedro nada menos que a través de la experiencia de ese lienzo que baja y sube. Dios le enseña que no puede discriminar y que lo que tiene que hacer es tener una mirada de inclusión, no de exclusión, y que los gentiles son parte del plan salvífico que el Señor ha planificado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, comienza una expansión del Evangelio. Desde ahí, desde Cornelio, hasta ahí la iglesia era mesiánica, o sea, solo judíos que reconocían a Jesús como el Mesías, y ahora se abre al mundo gentil. Y entre el mundo gentil, bueno, encontramos todas las demás etnias, razas que necesitan ser evangelizadas con el mensaje del Señor Jesucristo. No olvidemos las palabras del Señor Jesús en Mateo al final, capítulo 28, verso 20, 16 al 20, y hacer discípulos a todas las naciones. Esa palabra nación es etnia en el griego. Entonces, tenemos que nuestra misión es evangelizar todas las etnias que están distribuidas en todos los países o en todas las divisiones geopolíticas que ocupan los países. Por lo tanto, una nación, en un país pueden haber muchas etnias, muchas naciones. Y así encontramos, por lo menos nosotros, en nuestro contexto chileno, una de las más grandes, que es la etnia mapuche. Merecen y necesitan conocer el Evangelio, como así también todas las etnias del mundo. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fueron las palabras, las conclusiones que sacaron después del informe que Pedro da a la iglesia en Jerusalén. Esta declaración de los líderes judíos en la iglesia de Jerusalén fue paradigmática. La inclusión de los gentiles para ser el tema central del relato de Lucas, y el eje de la historia va pasando de Pedro en el contexto de Jerusalén hacia Pablo, sus asombrosas empresas misioneras y la meta de Roma. Los primeros evangelistas fueron hacia el noreste, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Predicaron solo a judíos, verso 19, aunque algunos de los que llegaron a Antioquía predicaron también a los griegos, el verso 20. Quizás griegos paganos, judíos que hablaban griego o alguna otra combinación. Esta ciudad era un escenario sumamente apropiado para la primera iglesia internacional y trampolín para la misión cristiana, ya que se trataba de una enorme ciudad cosmopolita. Las noticias llegaron a oídos de los líderes de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Este vio la evidencia de la gracia de Dios en las vidas transformadas y alentó a los convertidos a permanecer fieles al Señor. Entonces se dirigió a Tarso, de donde trajo a Saulo a Antioquía para que enseñara al numeroso grupo de nuevos creyentes. La iglesia no fue inmune a la oposición. El rey Herodes Agripa I, hijo de Herodes el Grande, hizo decapitar al apóstol Santiago o Jacobo. Encarceló al apóstol Pedro. Se trataba de una crisis grave, pero la iglesia consagró a la oración y el apóstol fue milagrosamente liberado de la prisión. A la mañana siguiente, el mismo día en que hubiera sido juzgado y probablemente ejecutado, no se pudo encontrar a Pedro por ningún lado. El plan de Herodes quedó frustrado y Lucas documenta su caída final. Los habitantes de Tiro y Sidón, que habían estado enemistados con el rey, pidieron una audiencia con él para hacerle las paces. El día señalado, el rey arengó a la multitud y exclamó: voz de Dios y no de hombres.
E inmediatamente, por haber usurpado el honor que solo corresponde a Dios, Herodes cayó abatido y murió. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, según el verso 24. La maestría de Lucas es evidente. El capítulo comienza con Jacobo muerto, Pedro en la cárcel y Herodes triunfante. Y cierra el capítulo con Herodes muerto, Pedro libre y la palabra de Dios triunfante. Tal es el poder de Dios para derribar los planes humanos hostiles y establecer sus propios planes. Bueno, si en algo podemos estar seguros es que el plan de Dios se va a cumplir. O el plan de Dios ya se cumplió. Las palabras de Jesús en la cruz fueron: consumado es, está todo hecho, todo cumplido. Pero estamos viendo ahora que ese plan que ya se cumplió comienza a desarrollarse y comenzamos a ver el cumplimiento total. Se cumplió, está por cumplirse. Esas tensiones teológicas que siempre vemos: somos salvos, seremos salvos. Pero aquí encontramos el inicio y el desarrollo del trabajo y de la misión. El apóstol Pablo se va a constituir uno de los instrumentos por Dios usado de una manera poderosa. La extensión del Evangelio va a llegar hasta Roma o hasta España. El movimiento de los evangelistas que se expanden por todo el mundo, conocido de la época, que son fruto de la persecución en Jerusalén. Solo los apóstoles quedan, pero el resto sale todo, de tal manera que el apóstol Pablo en sus viajes se encuentra en lugares donde hay iglesias ya establecidas, el evangelio ya está predicado. ¿Quién predica este evangelio? Bueno, los hermanos que salieron producto de la persecución. Discípulos como Ananías, que fue usado para hablar por Pablo, y otros discípulos que no eran los apóstoles directos, estuvieron encargados de plantar las iglesias por todo el Asia Menor, de tal manera que el apóstol Pablo se encuentra con muchas iglesias ya plantadas, que él no plantó, y otras que evidentemente él plantó. Eso nos hace pensar que el movimiento de plantación de iglesia es fruto de este avance misionero. Y hoy día, yo lo decía algunas mañanas anteriores, que hay dos formas hoy día en el movimiento de la iglesia. Uno es la plantación de iglesia y otro es el desarrollo de grupos pequeños. La iglesia está creciendo por estas dos vías, por estos dos carriles, dos rieles. Una iglesia que procura crecer y desarrollarse tiene que considerar ambas vías. O se constituye una iglesia que planta otras iglesias, otras comunidades, o una iglesia que desarrolla grupos pequeños para plantar otras comunidades. Pero a la larga, el evangelio necesita crecer, desarrollarse, expandirse. El reino de Dios necesita ser expandido. No solo la oración venga a tu reino, sino expandir, ir ensanchando el reino de Dios a todo lugar y a toda persona. Y eso implica también que nosotros pongamos nuestra mirada no solo en la Jerusalén, en nuestra ciudad, nuestro país, sino también más allá de nuestra frontera. No hay que olvidarse de lo que dice el verso 1:8 del libro de los Hechos: pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No hay que olvidarse que literalmente en el texto griego dice: me seréis testigos en Jerusalén, a la vez en Samaria, a la vez en Judea y a la vez hasta lo último de la tierra. Y creo que esa perspectiva, esa mirada profunda de ese texto bíblico, que podemos llamarla como la quinta comisión, las 4 veces que aparecen en los evangelios y ahora en el libro de los Hechos, Lucas la registra como una comisión que la iglesia tiene que seguir cumpliendo. 5 veces repetida la comisión habla de la importancia, de la urgencia y del mandato que el Señor nos dio. La iglesia no puede quedar estática. No puede quedar allí
sin movimiento, inoperante. La iglesia es un organismo vivo que necesita moverse, expandirse, crecer y desarrollarse. Nosotros, la iglesia contemporánea, tenemos que rescatar este elemento. La iglesia de Antioquía se constituyó el modelo de iglesia que no solo desarrolla su trabajo inmediato en la comunidad, sino que envía misioneros, que toma lo mejor, el mejor producto que la iglesia produce, los mejores discípulos, y los siembra para la obra de Dios. Vamos durante esta semana a viajar junto a Pablo a muchos lugares donde fue recibido con los brazos abiertos y donde fue rechazado, no aceptado e inclusive agredido. Es la obra del Señor. Instrumento útil me es este, y es necesario que sufra por causa del reino de los cielos. Queridos hermanos, tengamos la actitud de seguir llevando el mensaje de Dios, seguir llevando la tarea del Señor, plantando las iglesias y estableciendo los grupos pequeños.